Clostridios, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que son microorganismos que pueden, como ustedes ven en la filmina que les puse en el fondo, esporular. Es decir, pueden generar esporas. Hay mucho material del cual hay diferencias entre cepas, etcétera, que eso, bueno, es más anecdótico, que es lo que puede llegar a entrar en el temario del parcial, ¿sí? O sea, no se asusten. Después, cuando vean toda la bibliografía que tienen, lo que quiero que sí hagan hincapié en las medidas de prevención, cómo darnos cuenta sobre la alteración que puede haber a nivel, lo que podemos encontrar en una lata, etcétera, ¿sí? Y después, bueno, que es el botulismo infantil, y después otro Clostridium, que es el perfringens, que también trae una toxoinfección. Es decir, que vamos a ver tres aspectos. Lo primero que vamos a ver es una intoxicación propiamente dicha, es decir, la generación de una toxina en el alimento y el consumo de la misma. En el segundo caso vamos a ver una infección que genera una toxoinfección, porque es la ingestión de en este caso los bacilos que generan la toxina in vivo. Y en el tercer caso también vamos a ver una toxoinfección propiamente dicha, en la cual estas bacterias generan la toxina, ¿sí? Pero en el organismo, después de multiplicarse en el alimento luego de la fase de esporulación. Bien. Bien, ¿quiénes son los clostridios o qué son? En este caso, fíjense que ya cambiamos. Son bacilos gram positivos, ¿sí? Estos bacilos gram positivos, por otro lado, cosa que no vimos hasta ahora, pueden esporular. Es decir, pueden generar este mecanismo de resistencia al medio ambiente, que es la espora. Recuerden que las esporas son solamente particulares de algunas especies y también de algunas cepas, con lo cual vamos a ver que en el espectro hay, estos microorganismos son todos esporulados, y hay cepas que son más virulentas que otras. Son además anaerobios estrictos. Fíjense el perfil que estamos viendo, totalmente distinto a lo que vimos ahora. Por eso lo clasifico aparte. Estas bacterias tienen la necesidad de carencia de oxígeno. Por eso se van a dar en alimentos enlatados, en los cuales, cuando uno genera vacío y retira el oxígeno, le genera una atmósfera propicia para que pueda este microorganismo poder desarrollarse. Producen gas, de ahí la hinchazón que vemos aparente en las latas. Por eso cuando uno toca una lata, si ve que hay, ¿sí? No la lata abollada, no estoy hablando de eso, estoy hablando cuando uno toca la tapa de la lata y hace presión y siente, ¿sí? Esa falta de vacío, cuando hay aire adentro. Que eso se produjo porque se fermentó. Por otro lado, son bastante ubicuos, los vamos a encontrar en la naturaleza distribuidos en la tierra, en la rumbre, generalmente están en el polvo, y de ahí pueden llegar al alimento. Lo vamos a encontrar tanto en conservas, marquen esto, ¿sí? Cárnicas o vegetales. Y dependiendo de esto también recuerden que también hay una diferencia en el pH acá. Por eso en alimentos cuando la acidez generalmente es mayor a 4,5. Igual vamos a ver que puede haber excepciones, ¿sí? Por eso lo podemos encontrar en embutidos, en pescados crudos y también en ahumados. Normalmente, como les dije recién, lo vamos a encontrar en alimentos enlatados, en donde uno generalmente prepara la conserva, la enlata, la almacena, y fundamentalmente esto en conservas caseras, no industriales, en donde no hay un cuidado en la calidad de lo que se prepara. Por eso generalmente es muy común encontrarlo en lo que es la conserva casera, es decir, en esos lugares en donde se prepara una conserva, se envasa y se comercializa localmente, ¿de acuerdo? Fíjense que excepcionalmente en tomates y en peras, pero cuando generalmente el tratamiento térmico es insuficiente. Ustedes recuerden que estos microorganismos son de alguna manera termótrofos, es decir, pueden esporular y resisten los tratamientos térmicos. Ahora, en estas bacterias ustedes recuerden que normalmente las vamos a encontrar en la forma esporulada. Cuando encuentran la acidez
las condiciones del medio ambiente que son propicias, por ejemplo, a la falta de oxígeno, estas bacterias vuelven a la vida vegetativa y ahí se reproducen, ¿sí? Si hago un tratamiento térmico, obviamente, hay microorganismos que van a alcanzar a esporular y otros que no. Las esporas que sobreviven pueden sobrevivir en alimentos frescos y también en congelados. Y ahí la peligrosidad, porque uno generalmente puede almacenar un alimento, supone que ese alimento está libre de microorganismos y cuando lo procesa, es decir, cuando lo lleva otra vez a las condiciones del medio ambiente y le da la facilidad para que el microorganismo pueda crecer, se multiplica en la fase exponencial. Además, pueden multiplicarse y producir la toxina en el alimento, y ahí es lo peligroso, porque cuando yo permito que genere la toxina en el alimento, y después consumo el alimento, voy a consumir la toxina ya preelaborada, es decir, por eso hablamos de una intoxicación alimentaria, propiamente dicha. Tipos de toxinas, hay varios, ¿sí? Va a depender del tipo de toxina, la virulencia. Fíjense que acá hablamos, por ejemplo, de tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, no importa, ¿sí? Pero generalmente los tipos de toxinas que se encuentran en el alimento, es raro poder ubicarlos serológicamente, salvo que haya un brote. Cuando hay un brote y hay generalmente, ¿sí?, varios afectados, es cuando uno intenta buscar, ¿sí?, por serología, por métodos serológicos o por métodos, por ejemplo, de inmunodifusión radial, poder encontrar estas toxinas que están en el alimento ya preexistentes. Acá tenemos diferencias, por ejemplo, que las cepas de tipo A y algunas de tipo E son proteolíticas y putrefactivas, es decir, pueden generar, ¿sí?, algunas condiciones que den caracteres organolépticos distintos en alimentos, ¿sí? Pero hay otras cepas que no, con lo cual acá la peligrosidad está porque no voy a poder evidenciar profusamente la alteración en el alimento. Algunas cepas, por ejemplo, también dependen del contenido de proteínas, por eso los podemos encontrar en alimentos cárnicos fundamentalmente, conservas de carne, y en algunos casos, sí, estas cepas pueden o no dar cambios organolépticos que uno pueda evidenciar en el alimento. O sea, no hay signos de putrefacción, con lo cual el alimento no lo veo adulterado y lo voy a consumir. Dependiendo también de la cantidad de cloruro de sodio, va a ser la condición en el medio para que la actividad de agua le permita a estos microorganismos poder proliferarse o no. Generalmente para inhibirlo tenemos una cantidad de sal abundante y una cantidad de ácidos abundantes para que el microorganismo no pueda reproducirse. Fíjense que en muchos embutidos se agrega nitrito de sodio como un conservante, y generalmente se reemplaza por cloruro de sodio para evitar la alta salinidad del medio. Para inhibirlo, fíjense lo que les dije recién, es necesario por lo menos tener, ¿sí?, una concentración de cloruro de sodio, ¿sí?, por encima del 8% o más. Es decir, que la cantidad de sal, como les dije, tiene que ser una cantidad de sal, ¿sí?, evidente en el medio. Se desarrolla a pH que son próximos a la neutralidad, pero en las conservas, fíjense, si el pH es inferior a 4,5, generalmente el alimento, uno podría decir que es seguro. En alimentos con un pH superior a 4,5, ya estoy hablando de que el alimento no es seguro y que acá podemos encontrar cepas que se puedan proliferar y puedan reproducirse y generar la toxina. Ahí les puse que hay reviews que dicen que hay en algunos casos, se han desarrollado en pHs iguales a 4,5. O sea que este sería el límite, ¿sí?, entre la seguridad y la inseguridad, si la inocuidad o no alimentaria. El pH generalmente también tiene que ver con la producción de la toxina y la multiplicación, y es sinérgico también con la temperatura. Es decir, acá que estoy jugando con dos cosas. Recuerden que si yo, cuando hablamos de parámetros que uno puede vigilar en los alimentos, que eran pH, temperatura, actividad de agua, estos parámetros tenían que ver fundamentalmente
con el crecimiento, y la temperatura, recuerden que es uno de los principales, ¿sí? Acá generalmente uno tiene que llevar el alimento a una temperatura que sea segura. Lo que pasa es que las temperaturas seguras para este tipo de microorganismos, como para todos los que pueden esporular, generalmente no son tan seguras. Por eso uno a veces habla de esterilidad, ¿sí? De poder llevar la temperatura por encima de los 100 grados centígrados. ¿Mm? Ahí también tiene que el pH mínimo para que germinen las esporas tiene valores más elevados para que el que se produzca la toxina. Bueno, acá tiene algunas condiciones también de crecimiento, como el pH máximo que se encontró es de 8,9, generalmente, sí, por eso son neutrófilos, la alcalinidad generalmente les es desfavorable, pero realmente nosotros las conservas de Cabe las hacemos a pH muy por debajo de 7, o 7 por lo menos, si las conservas son cárnicas, recuerden. Recuerden que las proteínas o los proteinatos actúan como un buffer, con lo cual, si tengo un alimento que es rico en proteínas, el pH va a estar cerca de la neutralidad, entre 6,5 y 7,2. Y generalmente los clostridios que los voy a encontrar, ¿sí? ¿Sí? Están prácticamente en el medio ambiente, y de ahí pueden llegar al alimento, ¿sí? Pueden llegar por las convecciones de aire, pueden llegar por manipuladores, pueden llegar porque generalmente no hay una buena higiene o saneamiento del local, etc. Pero normalmente llegan al alimento, y las esporas, ¿sí? Las esporas que son termoresistentes y que sobreviven al tratamiento térmico, son las que voy a encontrar después, ¿sí? En la conserva, y las que se van a multiplicar. Por ende, fíjense que podemos encontrar al microorganismo multiplicándose y generando la toxina en alimentos que generalmente son ácidos, por ejemplo, conservas. En la conserva ustedes recuerden que uno agrega generalmente vinagre, ácido acético, y eso reduce el pH. Pero a veces cuando las conservas son cárnicas, como las proteínas actúan como un buffer, esto es importante, el pH de la conserva está más cerca de la neutralidad que de la acidez. Por eso generalmente lo vamos a encontrar mucho más favorables en conservas cárnicas que no en conservas vegetales. Por eso, generalmente, fíjense que se pueden haber encontrado en alimentos enlatados de alta acidez, ¿sí? Cuando el pH a veces es generalmente, ahí está ahí en el rango de 4,5. Y fundamentalmente cuando el tratamiento térmico es insuficiente. Por acá tienen otras cuestiones que tienen que ver con la temperatura que no son tan importantes. Quiero llegar fundamentalmente a esto. Lo voy a pasar. Toxinas. Hay una leyenda que aparece en todos los libros de microbiología alimentaria, que la toxina botulínica es una toxina fatal, ¿no? Es una toxina de rápida acción, es una toxina letal, que una muy pequeña cantidad que se ingiere con el alimento puede causar la muerte del paciente, ¿sí? Por eso, esto lo traje muy aparte, porque acá comenzamos a hablar de letalidad, ¿sí? Vamos a ver que en este espectro, estas toxinas pueden llevar en muy poco tiempo, ¿sí? A una parálisis de los músculos respiratorios y a una insuficiencia respiratoria y a un choque sistémico, y esto trae a la muerte. Es decir que acá estamos hablando de toxinas que tienen una acción sobre el sistema nervioso. Por eso, hasta ahora hablamos de lo que se llama enterotoxinas, y esta es una neurotoxina. De ahí la diferencia. Cuando uno consume el alimento, ¿sí? El alimento no va a mostrar, salvo que yo lo evidencie en la lata, ¿sí? Pero si me lo sirven en un restaurante, en un comedor, yo lo que no voy a notar es ningún cambio organoléptico. Es decir, no voy a notar cambio en el color, no voy a encontrar cambio en el sabor, ni en el olor. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Lo voy a consumir. Cuando ingiero la toxina también puedo consumir esporas, pero las esporas en el adulto no causan ningún problema, ¿sí? Acá lo que va a generar toda la sintomatología es la toxina. Se ingiere con el alimento, y cuando llega al intestino, cuando atraviesa el estómago y llega al intestino, hay parálisis de músculos involuntarios. Y eso trae como consecuencia generalmente la muerte del paciente.
La toxina, por otro lado, recuerde que se produce durante la fase exponencial, es decir, que la espora vuelve a célula vegetativa, muy importante esto, y ahí comienza, ¿sí?, la fase de latencia. El microorganismo se adapta al medio ambiente, a la ausencia de oxígeno, condiciones de pH, condiciones de actividad de agua. Y en este entorno, cuando ya la temperatura de alguna manera desciende y le es óptima, comienza la multiplicación en la fase exponencial. En la fase exponencial genera un metabolito propio que al ser excretado al medio exterior, para nosotros es una toxina. ¿De acuerdo? La producción de la toxina, además, depende fundamentalmente de la capacidad de la multiplicación del alimento y generalmente de la autólisis de la toxina en el intestino, ¿sí? Esto va a generar un grado de hidrólisis o proteólisis que va a traer que la toxina ahora se activa. Y al activarse la toxina, es como que vamos a ver, se trasloca a través de las células y produce la inhibición de la liberación de acetilcolina. Por eso tiene un efecto paralizante periférico. Esto bloquea directamente la liberación de acetilcolina a nivel de las neuronas, a nivel presináptico. Con lo cual, en las uniones mioneurales entre la neurona y el músculo, ¿sí?, va a producir que los músculos no tengan el reflejo de contracción y relajación. ¿De acuerdo? Primero se fija la toxina a receptores presinápticos. Esta etapa es parcialmente reversible si uno aplica lo que se llama el suero antibotulino específico. Son anticuerpos antitoxina, ¿de acuerdo? Una vez que se traslocó la toxina, se introduce en vacuolas adentro de la neurona y esta etapa es no reversible. Ya acá no hay vuelta atrás. Y ahí produce la etapa lítica, en donde genera la parálisis. Va a afectar a la estructura de la membrana y fundamentalmente alrededor del espacio presináptico. La toxina va a generar una acción proteolítica sobre las estructuras que liberan la acetilcolina y esto genera la parálisis. Ahí tienen una filmina, que la acabo de poner ahora. Es una neurona normal, la acetilcolina y cómo se libera para generar directamente en las fibras musculares, ¿sí?, el mecanismo de contracción-relajación. En cambio, acá como se bloquea la salida de acetilcolina, se produce una parálisis flácida y automáticamente se inhibe la contracción muscular. Esta inhibición de la contracción muscular inhibe el mecanismo de respiración y esto genera una parálisis cardiorrespiratoria. Por otro lado, la toxina es estable a pH ácido, por eso que la puedo encontrar en los medios en los cuales tengo conservas. Por otro lado, es termolábil. El tratamiento térmico, para destruirla, fíjense, depende en el cual yo puedo recalentar el alimento. Tengo que llevar a una temperatura de 80 grados por 10 minutos. Como es un péptido, generalmente recuerden que los péptidos son termoestables. Las proteínas de alto peso molecular son termolábiles. En este caso es termostable. Por más que yo caliente el alimento, ¿sí?, antes de consumirlo, la toxina sí puede sobrevivir a un tratamiento, fíjense, de 80 grados por 10 minutos. Generalmente los alimentos de alta acidez y bajo contenido proteico pueden no ser modificados. Eso quiere decir que son tóxicos. Es decir, que si yo tengo alimentos que de alguna manera, ¿sí?, a pesar de que no tienen proteínas, por eso en conservas vegetales también los puedo encontrar. Y las cepas que son no proteolíticas producen menos alteraciones que las cepas proteolíticas. De ahí que la toxina del alimento, sobre todo si yo lo almaceno a baja temperatura, sea de alguna manera, ¿sí?, una toxina que puedo encontrar en el medio y que es inestable cuando el pH es superior a 6,8. Pero generalmente los alimentos que tenemos a nivel cárnico y a nivel de vegetales, el pH ronda generalmente el pH de 6, 6,2.
Lo principal, síntomas. Fíjense, ¿por qué hablamos de una intoxicación? ¿Cuándo aparece la enfermedad? Prácticamente rápidamente, de 2, 24 a 36 horas, y va a depender del inóculo y del tipo de inóculo, del peso del individuo, etc. Es decir, que acá dependen no solo factores alimentarios, sino también personales, ¿sí? Factores biológicos. ¿En qué se basa la intoxicación? ¿Sí? Lo primero que va a traer es alguna parálisis de algunos reflejos, como por ejemplo puede traer parálisis ocular, puede traer parálisis en la deglución fundamentalmente, ¿sí? Ahí está, parálisis ocular, visión doble o diplopía, yo he encontrado en los libros, cuando uno, ¿sí? Puede ser total o parcial, de los dos ojos o de uno solo. Cuando uno cierra un ojo y ve, ¿sí? Como un aspecto doble del espectro, o con los dos ve borroso. Sequedad en la boca, ¿sí? También puede haber defectos en la deglución y en el habla. Puede haber constipación y a menudo también puede haber retención urinaria. Y acá comienzan los síntomas más graves: fatiga, mareos, náuseas y vómitos. La parálisis ocular generalmente es el primer síntoma que aparece. Por eso generalmente es el síntoma que uno a veces, después van a ver en el video que les voy a pasar, ¿sí? Que es de un noticiero, y en donde justamente el síntoma que recomienda como un síntoma gold standard de primera línea es la parálisis ocular. Ahora, si el cuadro sigue, no hay administración de toxina boculínica, no se puede compensar al paciente, lo primero que se produce es la parálisis de los músculos respiratorios, fundamentalmente los intercostales. Puede haber también una parálisis diafragmática y generalmente los músculos de contracción involuntaria, ¿sí? Y esto se puede generar también al músculo cardíaco. La muerte va a ocurrir por un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y generalmente los casos graves, si los casos graves se dan luego de varios días de que el paciente, ¿sí? en remisión, llega intoxicado, se interna y no hay vuelta para atrás. Por más que se le aplique en toxina, no hay reversibilidad de la sintomatología. Por eso acá hay que generalmente que prevenir. Bien, otra fase de este tipo de microorganismo, el botulismo infantil. Y fíjense que si ustedes han escuchado, los pediatras hoy recomiendan que a los niños no se les dé miel, ¿sí? Hasta no tengan año, año y medio. ¿Por qué? Justamente porque en la miel puede haber esporas de Clostridium botulinum. Porque en las abejas pueden llevar en las patas estas esporas, ¿sí? A la miel cuando la producen, y cuando el que cosecha, el apicultor, cosecha la miel, esto no lo sabe obviamente, y generalmente en la miel puede quedar almacenadas esporas de este microorganismo, que cuando son ingeridas por un niño que no tiene tapizado su intestino todavía con la suficiente IgA secretora para poder eliminar las esporas, se produce una toxoinfección. ¿De acuerdo? Acá el cuadro es distinto, fíjense. Es una infección, ¿de acuerdo? Porque yo lo que ingiero son las esporas, ¿sí? Es decir, las bacterias en la fase esporulada. Y van a germinar, van a multiplicar y van a producir la toxina in vivo, en el intestino. De ahí que hablamos de una toxo o toxi-infección. Se da por el consumo de miel, como les dije recién, y el síntoma clínico es generalmente debilidad. Puede haber también falta de reflejo en la succión, también en la prensión y en el control de la posición de la cabeza. Ahí está el reflejo de la presión. Vieron que realmente uno de los exámenes pediátricos que hace el médico es con la mano del bebé tocar así para que justamente ver el reflejo en la presión. Acá se pierde esto. Es uno de los síntomas que se puede ocasionar. Ahora, ¿qué condiciones haya para que se dé un brote? Primero, la existencia de esporas de esta bacteria, y generalmente en un enlatado. Normalmente el clásico es un enlatado. Que las esporas además puedan germinar y que se puedan multiplicar. Que ahí normalmente en el tratamiento térmico, cuando es insuficiente, puedan generar
¿sí?, la toxina. Y al generar la toxina, el individuo se va a intoxicar, ¿de acuerdo? Por eso hablamos, igual que hablamos con Staphylococcus aureus, de intoxicación propiamente dicha, o alimentaria, en este caso. Cocción del alimento insuficiente para inactivar la toxina, que generalmente no se hace. Con una conserva de carne uno la consume, ¿sí?, como está, abre la lata y la consume generalmente con algún farináceo, con galletitas o con pan. Ingestión de un alimento que contenga obviamente la toxina. Como medidas de prevención, tratamientos térmicos adecuados en los enlatados, ¿sí?, igualmente que la verificación de la materia prima, ¿no? Rechazo de latas que tengan gas y que presenten alteración. No la lata abollada que se cayó, la que yo la veo hinchada, que tiene presencia de alteración, es decir, de aire en el interior. Evitar el consumo de alimentos que generalmente no sean, sí, recalentados con una temperatura suficientemente segura, por encima de los 80 grados centígrados. Ebullición de los alimentos, fíjense, por lo menos por 15 minutos. No ingerir alimentos crudos ni precocidos, fundamentalmente los que han sido congelados y descongelados. Recuerden que nuevamente cuando uno congela un alimento y lo descongela, lo tiene que volver a congelar. Porque eso generalmente cuando lo descongela, aumenta la carga microbiana, y por más que lo congelo, ya la carga microbiana se aumentó. Al descongelarlo nuevamente, ya la carga inicial que tiene es mucho mayor que la que tenía antes. Y obviamente tener cuidado con los efectos en los cuales se hace una alteración. Por ejemplo, cuando se saca la cáscara de algunos alimentos, de frutas, ¿sí?, cuando se hace el pelado, por ejemplo, de los tubérculos, etc. ¿Sí? En esto hay que tener mucho cuidado en la manutención y en la contaminación, obviamente, cruzada. Y generalmente utilizar, obviamente, productos frescos y con una buena cantidad de sal, ¿sí?, o de nitrito de sodio como conservante y también como medio para disminuir la actividad de agua. Obviamente que les puse importante rechazar todos los alimentos sospechosos, frescos y enlatados, y fundamentalmente que presenten señales de alteración. Clostridium perfringens es, fíjense, el mismo género, otra especie. También es un bacilo gram positivo, también es porula. Acá generalmente las formas son más grandes, ovales, y las esporas pueden ser centrales o subterminales. Recuerden que la espora sí puede estar en el centro, puede estar entre el centro y el final, como en el Clostridium botulino, que está en el final, por eso la forma de palillo de tambor, o pueden ser subterminal, como en este caso. Generalmente lo van a encontrar como individuos solitarios, o sea, como bacilos o como diplobacilos, en parejas. No tienen cilios, son inmóviles, carecen de flagelos. Algunas cepas pueden poseer cápsulas que también generan una inhibición de la actuación del individuo ante los mecanismos de infección, en este caso. Y además puede producir ácidos. Por eso generalmente también puede generar algunos productos en algunas cepas en los cuales puede haber un pequeño cambio en los caracteres organolépticos. Tipo de toxina, varios tipos de toxinas, ¿sí? Dependiendo de la cepa, las toxinas son 4, alfa, beta, epsilon y iota. Dependiendo de la cepa, es el tipo de toxina que puede generar en el medio, en este caso en el alimento, o en el medio, en este caso, perdón, en el intestino. En cultivo generalmente la temperatura, fíjense que varía en el tipo de cepa, no es muy importante esto, pero es para que tengan idea que dependiendo de la cepa puede generar en un medio de cultivo el crecimiento. Pero tienen, fíjese, un rango amplio, esto sí es importante, de 15 a 50 grados centígrados. De ahí la peligrosidad de esta bacteria cuando uno, a ver, me adelanto un poquito. ¿Cuándo es peligroso esto? Por ejemplo, cuando uno prepara un relleno para empanadas, ¿sí? Tengo la carne, preparo el relleno. Hago la cocción de la carne y la dejo enfriar, ¿sí? El tema es cómo la dejo enfriar. Si yo tengo, por ejemplo, no es que yo hago empanadas para mi casa, hago empanadas para un comedor, donde hago, por ejemplo,
80, 100 empanadas, ¿sí? Varias docenas, en los cuales hago una cantidad importante de relleno. En esa cantidad importante de relleno, ¿qué es lo que puede pasar? Que si yo lo preparo en un lugar donde el núcleo del alimento, es decir, yo tengo todo el alimento, y la parte central se enfríe mucho más lentamente que lo que está por fuera, en el centro del alimento la temperatura sigue alta. Con lo cual, ¿qué es recomendable? Sí, preparar el relleno en cantidad, ¿sí? Pero después almacenarlo en fuentes de muy poco espesor y de un área de superficie lo suficientemente amplia para que el espesor sea mucho menos importante en relación a todo el volumen. Con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar? Se enfría rápidamente y en forma homogénea. Entonces, yo lo puedo llevar rápidamente a una cámara frigorífica y no le doy a esta bacteria que en forma esporulada volvió a la vida vegetativa, poder aumentar su número, que acá es lo importante, ¿de acuerdo? Las esporas que pueden sobrevivir el tratamiento endotérmico, si resisten a la temperatura, fíjense que le estoy dando una temperatura de 45, 47 grados, óptima para que se pueda reproducir en el alimento y con los nutrientes suficientes para que pueda aumentar su número. ¿De acuerdo? Ahí está el problema. El rango de pH, fíjense que está generalmente de 5,5 a 8, cerca de la neutralidad, y en los alimentos es muy común tener este pH. La presencia de bilis lo inhibe hasta un 20%, la presencia de cloruro de sodio se inhibe totalmente cuando la presencia de cloruro de sodio es importante, 6,5%. Alimentos salados. Y es un anaerobio estricto, es decir, el dióxido de carbono favorece el crecimiento. Y tolera, ¿sí?, concentraciones de oxígeno de un 5% en los medios de cultivo. Tiene un metabolismo muy activo, muy rápido y crece rápidamente. De ahí la peligrosidad. Actividad de agua, fíjense, 0,94, mucho más alta que la de Staphylococcus aureus, ¿sí? La forma eficaz de inhibir el crecimiento es la combinación de sales, nitrito de sodio como conservante y cloruro de sodio como agente para aumentar la salinidad del medio. Y normalmente no se hacen cultivos, es muy difícil recuperarlos en los alimentos, y más si los alimentos han sido conservados en frío, porque disminuye fundamentalmente el número de células que se pueden viabilizar. La forma indirecta es confirmar la presencia de microorganismos versus toxina, dependiendo de los cultivos, la acción de la toxina, por ejemplo, como efectos de hemolicina o lecitinasa en medios artificiales. También se puede ver la poluescencia en medio yema de huevo, o hemólisis en glóbulos rojos de ternero. Esto igualmente se hace en el laboratorio como método de investigación, no en la rutina. Toxinas, ¿sí? Produce varias toxinas, ¿sí?, y con distintos efectos. Toxinas como fosfolipasa C, la alfa, hemolicina o mionecrótica, es decir, a nivel de las terminales musculares. La toxina beta es un polipéptido que aumenta la permeabilidad capilar. La epsilon y la iota se sintetizan bajo la forma de lo que son simógenos, protoxinas, ¿sí? Y estas protoxinas se activan cuando son clivadas por la tripsina a nivel intestinal, y esto aumenta también la permeabilidad capilar. Las cepas de tipo A producen generalmente lo que se llama la toxoinfección alimentaria, que son enterotoxinas. Se ingieren cuando uno ingiere las células viables en el alimento. Por eso les digo, preparé el relleno para empanadas, armé las empanadas, las sirvo, hago un recalentamiento, ¿de acuerdo? Las llevo al horno, las recaliento. Igualmente esto, como las bacterias son esporuladas, resisten el tratamiento de recalentamiento en el horno, ¿sí? Las ingiero. En el intestino ahora, estas bacterias van a generar la toxina. Esporulan, y al esporular el intestino delgado liberan la toxina. Producen obviamente trastornos a nivel gastrointestinal. Fíjense que son polipéptidos de alto peso molecular y producen la combinación de líquidos, generalmente
en la parte del asa delgada intestinal, esto aumenta la permeabilidad capilar, esto hace de que los iones, como vimos en Vibrio Cholerae, ¿sí? Como el sodio y el cloruro, se eliminen y generalmente también se inhibe la absorción de glucosa por el cotransporte con sodio a nivel del intestino. Y esto genera una diarrea que es dada por la salida de estos iones a nivel intestinal. Síntomas, fíjense que la cantidad de síntomas que las células que se tienen que dar tienen una dosis efectiva alta, 10 a la 6 a 10 a la 8, por eso les digo que en el alimento hay que intentar no darle el tiempo suficiente para que puedan proliferar. La incubación está entre lo que es una intoxicación y una infección, entre 6 y 8 horas, y normalmente la toxina, ¿sí? Que se libera generalmente en el citoplasma celular, lo que hace en la fase en la cual la célula esporula, recuerden que el esporular pierde líquido, se libera la toxina hacia el medio y ahí provoca los dolores abdominales y la diarrea profusa, ¿sí? En la mayoría, fíjense que no hay vómitos ni hay fiebre, por eso también la pueden tomar como un síntoma diferencial, y hay también, sí, algunas excepciones en personas inmunosuprimidas o con el sistema inmune alterado, ¿de acuerdo? Puede haber deshidratación por pérdida de líquidos, generalmente en ancianos y en niños. Y esto genera también la recomposición de los líquidos y de las sales a nivel del cuadro general. Se autolimita generalmente de 24 a 48 horas. ¿Sí? Hay en algunos libros existen algunas versiones de una enteritis necrotizante llamada Pick-Bell, ¿sí? Que es muy rara. En otro país yo no he encontrado ningún caso, ¿sí? Fundamentalmente en el norte de Estados Unidos, sí, en Europa ha habido casos y en Asia ha habido casos, ¿sí? Y va a depender del tipo de toxina y de cepa involucrada. Generalmente es una enfermedad fatal, ¿sí? Es una colitis hemorrágica y ya les digo, en nuestro medio no hay casos, no he encontrado casos. Y se da generalmente por la ingesta de carne de cerdo. Si no es tratada, fíjense, se gangrena porciones del intestino, esto puede llevar a un shock sistémico y directamente a una toxemia severa y a la muerte del paciente. Alimentos implicados, generalmente como se halla comúnmente en el intestino del hombre y animales, como así en el suelo, lo vamos a encontrar en alimentos cárnicos, por eso les decía, las empanadas de carne, que puede ser generalmente de carne de vaca o carne de cerdo. Y cuando se dejan, como les dije recién, un tiempo prolongado a temperatura ambiente y la refrigeración es inadecuada. Por eso ahí está, les puse, también puede aparecer en carnes de ave, en estofados, en pescado, etc. En donde las esporas puedan llegar. Como control, lo que les dije hoy, refrigeración rápida de alimentos cocinados, preparar los alimentos en cantidades necesarias, por eso no hacer una gran cantidad y dejarlas a temperatura ambiente, y calentar los alimentos rápida y uniformemente, lo que les dije recién, ¿sí? Guardarlos generalmente en envases de muy poco espesor, ¿sí? Y una gran área de cobertura, cosa que se enfrían rápidamente y no lentamente. Y obviamente con esto educar a los manipuladores, es principal. Bien, vamos a ver dos videos que les voy a mostrar. Voy a cambiar la pantalla, a ver. Vamos a ver primero. Primero vamos a ver este. Alejo, ¿puedes bajar un poquito? Ahí está.
Bien. A ver, ¿por qué no se ve? A ver, ¿por qué no se ve? Bien. Profe, Sí, no se está viendo el video, quedó en la página, pero no se ve el video. ¿no lo ven? No sé qué pasa. No. Bueno, escúchenme, les dejo el enlace, ¿sí? Para que lo puedan ver como hice la semana pasada. ¿De acuerdo? Bueno, dale. Bien, hagan una cosa porque quiero probar algo. Pongan, esto más que todo después por el tema del parcial, ¿sí? Pongan las cámaras, así los puedo ver.
Recuerden que el parcial va a ser en plataforma, ¿sí? Va a ser de esta manera. Ustedes van a abrir directamente la plataforma y ahí van a tener el parcial para hacerlo. ¿Mm? Pero pongan las cámaras, así los puedo ver, porque ese día va a ser necesario, por unas condiciones de, digamos, de idoneidad, que pongan la fecha de parcial va a ser la segunda semana de junio, ¿sí? Ya les doy la fecha exacta, porque creo que me había pedido Lisandra de pasarlo, y yo le dije que lo tomaba el viernes. Vendría a ser el viernes 12. El viernes 12 de junio, ¿sí? Seguramente a esta hora, a las 3 de la tarde lo vamos a poner. Sí, acá les pongo. 12 de junio, 15 horas. A ver las cámaras, que quiero verlos, si pueden ponerlas, por favor. Sí. El cuestionario va a estar en plataforma y yo voy a estar mirándolos mientras están en el cuestionario. ¿Sí? Sí. Sí, seguramente va a ser así. Después lo vemos, pero seguramente va a ser así. Van a tener un tiempo para hacerlo y eso, ahí está. Carolina, ahí está. Vayan poniendo cámaras, así los veo. Que no sé si en una misma pantalla puedo verlos a todos. Yo creo que sí. Ahí están. Bien. Faltan, vamos. No sean tímidos, pongan las cámaras y nos vemos todos. Ariel. Ahí está. Ahora sí. Vayan poniendo, vamos. Eso. Faltan, vamos. Eso. Por lo menos las cámaras. Después. Bien. ¿Cómo van hasta ahora con el estudio, con esto? Recuerden que yo en los parciales no pido rangos de pH ni rangos de temperatura, sino cuestiones groseras, ¿sí? Que tengan que ver con justamente con las diferencias que van a encontrar entre cada una de las cepas de microorganismos o los tipos de microorganismos que han visto hasta ahora, ¿sí? El parcial va a abarcar todo bacterias y toda la primera parte, ¿sí? Todo lo que vieron de generalidades. Y después, bueno, después ya vamos a ver cómo nos encontramos con virus y hongos y parásitos para la última parte de la bacteria, de la materia, ¿sí? Diciendo a mis hijos que se callen la boca. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Algo? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que les haya hecho ruido? Pregunten, vamos. No entiendo cómo va a ser la modalidad del parcial, con la cámara, no entiendo. Es decir, vos viste que acá tenés la cámara, pero tenés acá estás en el Zoom, ¿sí? Si vos minimizás esto, tenés el acceso a la plataforma, ¿sí? Es decir, que vos podés Estoy desde dejarla. el celular. Y el celular va a ser más complicado, pero lo pueden hacer igual, porque ustedes cuando acceden al celular accedieron directamente a la plataforma. El examen va a ser en plataforma, un cuestionario, ¿sí? El cuestionario va a constar de preguntas que pueden ser múltiple opción, verdadero o falso, imágenes, donde pueden tener la imagen, por ejemplo, de un procariota y que tengan que arrastrar los elementos que componen la célula procariota, por ejemplo, la pared, los pilis, el citoplasma, el núcleo, lo que uno llama ADN o nucleoide, como lo llaman algunos autores, ¿sí? Bueno, tienen núcleo, una cosa así. Pueden tener también la coloración de Gram y que en la coloración de Gram tengan que poner lo que se ve en el interior de la bacteria, etc. Pero no sé, el tema es que todos tienen, ¿quién no tiene computadora? ¿Quién está del celular siempre? Siempre.
Porque si yo minimizo acá, sí, Puedo tener la computadora. no te escucho. Que puedo tener la Sí, computadora si tienen la sabiendo el horario computadora, del mejor. parcial. Sí, si tienen la computadora, mejor. Porque van a estar más tranquilos, ¿sí? Con el celular. Porque a veces el celular, a mí me ha pasado en los cuestionarios, que en el celular, depende del tipo de modelo de celular, no me muestra todo lo que yo estoy leyendo, me muestra una parte nada más. Entonces a veces eso, qué sé yo, en algunas opciones donde uno pone un texto y abajo tiene las opciones, no me deja leer todo el texto. ¿Se entiende eso? O a veces cuando uno, qué sé yo, puede haber tablas para completar, por ejemplo, donde tenga una columna, ¿sí? Con ciertas palabras, y la otra columna donde tengan desplegables para elegir, como unir con flechas, lo mismo. Puede haber una definición donde ustedes tienen que poner la palabra que falta, por ejemplo, ¿sí? En el sistema inmune, ¿sí? Qué sé yo, no sé, los linfocitos, y ahí van a tener que poner, por ejemplo, T, son los encargados de mediar la respuesta entre el macrófago y el linfocito B, por ejemplo. Qué sé yo. Entonces ustedes van a tener ahí en el desplegable para elegir las palabras. Cómo completar una frase que esté inconclusa. El parcial va a ser así. Tal vez haya alguna opción para completar, que ustedes escriban la definición o algo en lo que se llama enunciados con texto. Ustedes tienen, por ejemplo, se les hace la pregunta y ustedes tienen que escribir abajo una breve respuesta. Que esas obviamente se corrigen manualmente. El resto se corrige solo, pero esas se corrige manualmente. ¿Sí? Bueno, vayan estudiando. Yo ahora lo que les voy a dejar, porque no lo pueden ver, son 2 links, ¿sí? Les voy a dejar este video más 2 links más, que tienen que ver. Uno sobre el botulismo infantil, que es un caso en Mendoza, y otro es un noticiero español que justamente habla sobre el tema del botulismo del adulto, o la infección, la intoxicación botulínica, ¿sí? Bueno, ahí Victoria, Nair, hay varias cámaras que no veo. Fíjense si las pueden poner. Así nos vemos todos antes de que me vaya. Faltan varios, ¿eh? Profe, Sí. en la plataforma aparece que tenemos clases este miércoles a las 2 de la tarde, creo. No sé si se trata de un error o es una clase pasada o realmente tenemos clases. No, este miércoles no. Capaz que haya sido una clase pasada que sea... A veces pasa con Zoom esto, no sé por qué. No, este miércoles no. La semana que viene, recuerden que el lunes, si yo no me equivoco, el lunes que viene es 25 de mayo, ¿sí? O sea que el lunes que viene no vamos a tener clase porque el lunes que viene no se puede porque es feriado. O sea que la clase del lunes la voy a pasar seguramente al martes, ¿sí? Vamos a tener clase el martes porque me queda dar todavía Bacillus cereus, lo que es la intoxicación y la toxoinfección por Bacillus cereus, y me queda dar listeriosis. Me quedan esos 3 grupos, y ya con esto termino con bacterias, ¿sí? Pero la semana que viene seguramente vamos a tener clase el martes. Yo ahora me voy a fijar en plataforma y ya se las publico. Pero el miércoles no. No sé por qué, o las generé yo sin querer, o no sé. ¿Qué dice? ¿No te acordás qué dice? Decía algo de bacterias patógenas, creo que decía 4, me parece. No, Era como capaz el que sea número alguna anterior clase. a este. Sí, capaz que sea en alguna clase pasada que yo no me di cuenta y le he generado sin querer. Puede ser. No le Puede dejo ser, bolilla. sí. No, Ok. no. Y la semana que viene sí, seguro el martes. Pues yo tengo con química a las 11, así que seguramente después a la tarde, a las 2 o a las 3, depende del horario que me dé la plataforma, tendré con ustedes, ¿sí? Para no perder la clase del lunes, ¿está claro eso? ¿Sí? ¿El parcial va a ser en la hora en las que tenemos las clases? Sí, por eso ya les puse el 12, fíjate que lo puse en el chat, ¿sí? Ah. El 12, que es viernes, a las 15 horas seguramente, ¿sí? Lo pongo el viernes porque Lisandra no sé por qué me pidió con un grupo que había problemas, no sé de qué historia, entonces lo pasé al viernes, ¿sí? Para no tomarlo el lunes. Igual tiene una semana más para estudiar. Y tal vez el lunes pongo una clase de consulta, eso sí. O sea que vendría a ser el lunes. Esperen, que tengo la almanaque acá. Esto es el 12, dijimos, el viernes 12. El lunes sería 8. El 8 podríamos hacer una clase de consulta. ¿Sí? Por si tienen dudas.
¿Estamos? Profe, ¿hay algún material más de lectura en No, la plataforma? no, con lo que tienen, fíjense en la plataforma tienen todo. Están todos los PowerPoint en PDF y además tiene bibliografía de cada microorganismo por separado, ¿sí? Tienen casos, por ejemplo, de, qué sé yo, no sé, intoxicación por Staphylococcus aureus, tienen la toxinfección, está todo el material, digamos, de cada uno, más lo que tenían al principio, que era la parte de generalidades de bacterias, metabolismo bacteriano, etc. Recuerden que entra todo eso. Y sistema inmune, que tienen un texto que yo preparé hace un tiempo sobre la generalidad, un resumen del sistema inmune. Porque es muy largo el sistema inmune. ¿Sí? Una pregunta. Sí, En las temperaturas, en sí. el material que usted nos mandó, son diferentes a las que están en el PowerPoint, o sea, de la tolerancia de las bacterias. Las temperaturas que aparecen son diferentes. ¿Cuánto Cuando diferente? hice el resumen, las hice en base al texto, y cuando vi el PowerPoint, cuando vi la clase, eran diferentes. Y fíjate las que No me puse en acuerdo qué tanto, las que pero puse eran... en el Power, porque esas están más actualizadas. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Fíjate las que puse en el Power, porque yo a medida que voy haciendo voy actualizando. Entonces capaz que alguna me quedó... Igual fíjense que los rangos generalmente, los rangos de temperatura para los mesófilos, están entre los 7 grados centígrados y los 40. ¿Sí? Ese gran rango es el que tenemos de los mesófilos. Después la óptima, sí, la óptima en todos los libros es 37. Y algunos libros te dicen, qué sé yo, que los mesófilos están entre los 20 grados centígrados hasta los 40. Pero hemos encontrado mesófilos a 42 grados centígrados. Siempre hay excepciones. Igual no se fijen por eso. Recuerden que sí, tenemos temperaturas que son bien extremas. ¿Sí? Yo no puedo tener en temperaturas menos de 0 grados centígrados a un mesófilo. No se va a desarrollar esa temperatura. Siempre tiene que estar una temperatura que esté por encima, por lo menos, porque hablamos de temperatura de desarrollo, ¿sí? Una cosa es lo que soportan la refrigeración. Eso sí, cualquier bacteria soporta la refrigeración. Pero cuando yo lo llevo a temperatura ambiente, y bueno, ahí le di la condición óptima para que se pueda multiplicar. La temperatura ambiente estamos en 19, 20, 22 grados centígrados, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí. Y las temperaturas seguras, que sí, sabemos que son por encima de los 60, 65 grados centígrados, seguras de recalentamiento me estoy refiriendo, ¿no? Y por debajo de los 4. Ellas son seguras. Yo estoy seguro que ahí no hay la posibilidad de que haya una gran multiplicación de alimentos, de los gérmenes en los alimentos. Ahora, por encima de esa temperatura, por debajo, y hay rangos que varían, depende de la cepa, la especie, el género, etc. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Y vayan buscando los síntomas principales de cada patología. Y los tiempos de incubación. Esos son fundamentales para orientarlos en si es una intoxicación muy rápida, una toxinfección en el medio y una infección mucho más lejos. ¿Sí? Cuando una infección habla de un proceso que generalmente pasa a las 72 horas. Pero una intoxicación es algo rápido, no te da tiempo. Horas, ¿sí? Como máximo, ¿sí? Un día, 2 días, depende de la ingesta, de lo que ingerimos. ¿Estamos? Bueno, ¿algo más? ¿No? ¿A la 1? ¿A las 2? Bueno, nos vemos la semana que viene, el martes, recuerden, porque el lunes es feriado. ¿Sí? El martes a esta hora, a las 15. ¿Sí? Chao. Nos vemos. Estudien.